Presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Bienvenidos nuevamente a nuestro segmento de estudio bíblico en que estamos considerando aspectos acerca de lo que la Biblia nos enseña sobre la iglesia como la comunidad del reino de Dios. En esta ocasión quiero abordar el tema de la iglesia en contextos de intolerancia y persecución. En nuestros contextos, valga la redundancia, en nuestro medio, donde vivimos aquí en Occidente. Cuando hablamos de Occidente estamos hablando de Europa, Estados Unidos, América, pues. Y la iglesia en esta situación histórica en que vivimos, la iglesia no tiene mayores problemas, sino que ha tenido la mayor oportunidad y apertura para que se pueda desarrollar. Sin embargo, la historia nos enseña que no toda la vida ha sido así y no todo el tiempo va a ser así. En efecto, en la actualidad existe la iglesia que funciona, que evangeliza, que hace su misión en medio de contextos muy intolerables. En una presentación anterior hablé de lugares, de grandes sectores en donde la iglesia no es permitida, en donde no hay tolerancia para la iglesia cristiana y donde también no solamente no hay tolerancia, sino que es perseguida. Entonces, hablemos un poquito acerca de la realidad así a grandes zancadas de la iglesia en la actualidad. Hay aproximadamente 1/3 de la humanidad que somos cristianos, es decir, más o menos 33-34%, si usted ve las estadísticas mundiales acerca de las creencias o de las religiones, nosotros estamos en 1/3 del total de la humanidad. Es decir, 33-34% por allí. Naturalmente eso oscila porque las estadísticas no son exactas. En cambio, pues el Islam anda como el 22-25% de la humanidad. 1/4 de la humanidad son islamistas o musulmanes. Y de ahí existen otras cantidad de religiones, siendo estas las mayores. Pero hay que tomar en cuenta que la iglesia cristiana, cuando hablamos de un 33 o 34%, estamos tomando en cuenta la iglesia católica, que en términos de población en este lado del mundo, como le llamamos en la civilización occidental, es más o menos un 30 o un 40%, oscila naturalmente de países a países y de continentes a continentes. En nuestro medio, en Latinoamérica, anda más o menos en un promedio de entre 35 y 40% de la población evangélica, mientras tanto que la población católica anda entre el 60 y 65%. Pero cuando hablamos del 33% de población cristiana en el mundo, allí incluimos a los católicos. Entonces, no hay que confundirnos que nosotros los evangélicos pues somos mayoría ni nada de eso. Entonces, ¿qué pasa en aquellos países y en aquellas situaciones en donde hay intolerancia, en donde el evangelio no es permitido? Son los países islámicos, más que todo, y los países desde el lado político de corte socialista que han sido ateos, que su filosofía es atea. Entonces, ¿pero cómo la iglesia confronta esto? Acá en Occidente, en donde no tenemos persecución, en la locución pasada dije que de repente por eso somos tan desunidos, somos tan divididos, porque no tenemos oposición. Entonces aquí tenemos libertad. ¿Y qué sucede con esa libertad? Que hay más divisionismo, porque cada uno quiere, pues así decir, y perdóneme la expresión, cada quien quiere tener su propio reinito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a la persecución? No está de lejos hablar de que eventualmente Dios quiera traernos persecución. No estoy hablando como una profecía de que yo lo quiero así o que nada de eso. Pero si nosotros analizamos la Biblia, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, estaba sufriendo, cuando el pueblo de Israel estaba en
bajo la esclavitud. Entonces estaban clamando a Dios y se hacían del pacto de Dios, de los mandamientos de Dios, de una manera más fiel que cuando estaban en bonanza. Cuando anduvieron de peregrinos en el desierto, adoraban al Señor, servían al Señor. Pero cuando se establecieron en la tierra prometida, entonces vino la bonanza y se olvidaron de Dios, vino la monarquía y deshizo, por así decir, todo el plan que Dios tenía de manifestar la presencia de su iglesia, de su pueblo en aquel caso, a través de la monarquía, y eso se desbarató. En el tiempo de la iglesia primitiva, entonces, también el Señor Jesucristo, después de su ascensión al cielo, les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder del Espíritu Santo. Pero hasta, y a ellos se les olvidó hasta, y querían quedarse muy cómodos en Jerusalén, en donde las viudas eran atendidas, en donde los pobres recibían atención, recibían financiamiento, por decir así, en donde las enfermedades eran sanadas a través de los milagros y a través de los tratamientos que hacía la iglesia primitiva, en donde la vida parecía de mucha bonanza. Entonces se quedaron muy tranquilos en Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo Dios? Para que cumplieran la misión, envió la persecución, envió las dificultades. Hay que recordar entonces que muchas veces, por decir así, recordar lo que olvidamos. Olvidamos lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Cuando el Señor Jesucristo introduce el tema del reino de Dios en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, lo introduce a través de las bienaventuranzas. Y ahí encontramos 8 bienaventuranzas. Y es interesante que 7 de esas bienaventuranzas tienen que ver con nuestra conversión a Dios, ¿sí? Tiene que ver con los pobres en espíritu, los limpios de corazón, los pacificadores, etcétera, etcétera. Pero se nos olvida la última bienaventuranza, que la repite, que la expresa 2 veces. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persiguieren y hablen de vosotros toda clase de mal mintiendo. Y lo repite, bienaventurados sois cuando tales y tales cosas os sucedan, persiguiéndoos. Acordados que los profetas de antaño fueron perseguidos y así heredaron el reino de Dios. Y San Pablo, en otra presentación, no tengo la cita en este momento, habla de que a través de muchas tribulaciones tenemos que entrar en el reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, hay que reconocer que cuando viene la dificultad, la tribulación, la persecución, somos bienaventurados. La primera cosa que tenemos que hacer. La segunda cosa que tenemos que hacer es reconocer qué es lo que no hemos cumplido o que no hemos abordado cuando nos viene la dificultad y la persecución. Esto puede suceder en términos personales, pero puede suceder también a toda la iglesia. Hay diferentes contextos en la actualidad, en el mundo de intolerancia, como yo ya lo mencioné, que son desafíos también para la iglesia en la actualidad, especialmente para nosotros en este lado del mundo en donde no tenemos persecución. Número 1, la gran responsabilidad que tenemos de interceder, de orar, porque Dios le dé fuerza, porque Dios dé sabiduría, porque Dios dé energía espiritual y victoria a aquellos que están pasando en medio de la persecución para que tengan la victoria, como se nos presenta en el libro de Apocalipsis. Segundo, lo que tenemos que hacer, y que precisamente somos bien escasos en la iglesia de la actualidad, en este sector del mundo, pero que estamos llamados a enfrentar frente a esta situación que probablemente también en algún momento se nos venga a nosotros. Es decir, hacer organizaciones para estructurarnos de manera que podamos hacerle frente estructurada y de manera unida, como lo mencioné en un estudio anterior, de manera que nos unamos para que podamos entender entonces lo que Jesús quiso decir cuando dijo que oraba en aquel momento para que nosotros seamos uno, así como el Padre y el Hijo son uno, y que nosotros seamos uno para que el mundo crea. Entonces tenemos que crear organizaciones que nos ayuden a enfrentar
procesos de intolerancia y de persecución. Iglesias, tenemos que unirnos. Líderes, necesitamos hacer gestiones para hacer de manera unida organizaciones que se preparen para enfrentar la persecución que puede venirnos a nosotros y para enfrentar la persecución que están confrontando hermanos en otras latitudes del mundo. Las iglesias en este sector del mundo tienden a ideologizar la fe y lo que hacen es buscar contactos políticos, componendas políticas, compadrazgos políticos para evitar que haya persecución de las enseñanzas del evangelio puro. Y entonces empiezan a hacer alianzas, buscan votos, buscan candidatos para que vayan a las cortes de justicia, buscan candidatos para que vayan a la presidencia, a los congresos o a las asambleas de los pueblos, de las naciones, para buscar este apoyo en los gobiernos y en el poder político y también en el poder económico. Ese es un camino equivocado. La palabra de Dios nos manda a que nosotros nos investamos del poder de lo alto para que podamos confrontar las situaciones de intolerancia y a través del poder del Espíritu Santo, a través del poder de las obras que hacemos para que el mundo sea transformado, podamos nosotros vencer los contextos de intolerancia y persecución. No se nos olvide que Dios nos ha llamado a hacer luz. No se nos olvide que en la palabra de Dios, tema que vamos a presentar en otro momento, nos habla de que en medio de la persecución, como la iglesia de Esmirna, en los mensajes de las 7 iglesias, enfrentaba persecución, Dios ha prometido librarnos en medio de esa prueba que siempre va a ser temporal y pasajera. Si usted padece persecución, entonces ayúdenos, únase a alguien para organizar, para confrontar la persecución. Si usted pertenece a una iglesia, busque formas de unirse con nosotros, con otros, para que tengamos algunas organizaciones para confrontar la persecución, porque Dios nos ha prometido darnos victoria en medio de la intolerancia y de la persecución. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.